Alejandra Camilla nació en Buenos Aires en 1966. Se formó en el taller de Abelardo Castillo y de Inés Fernández Moreno. Dicta talleres literarios. Sus cuentos forman parte de las antologías Por favor sea breve, Los que vienen y los que se van y Bailarinas, entre otras. Publicó Los restos del secreto, Los árboles caídos también son del bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Una obra que indaga sobre los orígenes en muchas ocasiones, ¿no? ¿Viene de ahí el inicio con tu escritura, con la escritura? Sí, por supuesto. Me parece que es la primera pregunta, ¿no? Sobre el origen. Sí. Y en el caso de los Nikkei, de los hijos de japoneses Sí. en otros países, el tema de crear una identidad, de empezar a construir identidad, es un poquito a veces trabajoso, más trabajoso. Claro. Entonces, la escritura tiene que ver con esa construcción de identidad y preguntas sobre el origen. Total. Tal vez la tarea del escritor es verlo, ¿no? Pero creo que de hecho irrumpe lo sagrado en lo cotidiano todo el tiempo para todos, ¿no? Sí. Tal vez el escritor está para señalarlo. Saint-Exupéry decía algo así como que los rituales son al tiempo lo que el hogar es al espacio. Claro, claro. La idea es que desde Poe ya él hablaba de que en una sentada hay que conmover a alguien, entonces no podés perder tiempo, no podés perder líneas, no puede haber digresiones. Entonces ya de por sí viene del género que elegí, que me es muy cómodo. Sí. Y la tradición o lo que haya en mi sangre de japonés ayuda en ese sentido. Claro, ¿no? claro. Sí. La idea que yo sigo para escribir cuentos tiene que ver con el famoso iceberg de Hemingway, ¿no? Esta idea de que se dice lo mismo que muestra un iceberg por encima de la superficie del agua, un pedacito nada más. Y por debajo hay mucho más, y eso es lo que sostiene a lo que estamos mostrando. Entonces sí, a mí me interesa mucho trabajar lo que no digo en el cuento, que vos podés llamar espiritual o no sé, muchas veces me preguntan sobre el tema del silencio, pero me interesa mucho esa parte del iceberg. Pero también pensaba hoy que creo que el trabajo de traducción con mi papá empezó desde siempre. Yo me acuerdo haber hecho trabajos de traducción para él desde que tenía 5 o 6 años. ¿Del español al japonés? No, por ejemplo, hay una imagen que tengo, está en alguno de los cuentos, que tengo muy nítida, que yo tendría, no sé, 5 o 6 años y era un fin de semana y nos levantamos antes que el resto de la familia y preparamos el desayuno y mi papá decía, dame un tazo. Y yo le explicaba, ¿no? ¿Es taza o vaso? Y hablábamos de las palabras. Y me acuerdo muy bien la sensación de pensar lo caprichoso del hecho de que cada del nombre de cada cosa. No veía mucho sentido por qué cada cosa tenía ese nombre. Más allá de la etimología, ahí empecé como a sospechar de la relación de las palabras con las cosas. Entonces, de algún modo las palabras siempre estuvieron en tu vida. Por ahí decías en alguna entrevista que escritura y vida son dos cosas que van siempre de la mano. Y sin embargo, durante mucho tiempo de tu vida no publicaste o no te presentabas en sociedad como escritora, quizás. ¿Cuándo se vuelve eso? ¿Cuándo aparece la escritura como una profesión? ¿Siempre estuvo? ¿Cómo sentís que fue ese camino? No, eso es como por añadidura, de manera natural. Pero además, cuando yo pienso escritura, no pienso en los libros publicados y eso. Pienso más que nada como en un modo de ver y en algo muy íntimo. La escritura es en primer término
una mirada. Una mirada, en mi caso, supongo que cada escritor tendrá distintos móviles, pero en mi caso tiene que ver con, por un lado, obviamente, búsqueda de belleza y una mirada como de extrañamiento. Esta misma que te decía de pensar por qué se llama taza, no tiene mucho sentido, y ahí era muy chiquita, y ese tipo de mirada me persigue. El acto de sentarme a escribir es lo menos importante en la escritura. Por ejemplo, cuando Eterna Cadencia sugirió esto de poner las postales, las escribí en el momento, pero porque ya estaban dentro mío casi escritas, ¿no? Lo que yo sentí cuando leí el poema de Elizabeth Bishop o esta experiencia que había pasado con mi padre traduciendo. Entonces lo menos importante es el acto físico de sentarme a escribir. Y se da cuando, por ejemplo, Eterna Cadencia me dice mandame algo o tengo que presentar algo, pero a pedido. Y en ese camino se pierde un montón también, porque no tengo tanta capacidad, entonces también hay cosas que estaban listas para escribirse y no las escribí y se pierden y volverán de otra manera. O sea, no sos de tomar nota, de apuntar. A veces sí, pero no es algo sistemático. Y hice distintos intentos. Por ejemplo, creo que todo el mundo tiene un WhatsApp consigo mismo. Sí. Bueno, y me hacía notas de WhatsApp, pero de repente tenía 500 mensajes a mí misma y no sabía qué había en cada uno y no me resultaba muy tentador escucharme a mí misma. Así que nada, ahí quedaron. Perdón. Que por eso me encanta cuando me traen libros para firmar y están todos subrayados y escritos y me gusta mucho más. Porque también ahí ves lo que el otro conversa con vos también, ¿no? Claro, es una conversación que hubo tres juntos. Para mí, los árboles caídos también son el bosque, remite a la idea de muerte. Como lo que está muerto es parte de lo que está vivo. El sol mueve la sombra de las cosas quietas, remite a la idea del tiempo. De hecho, me pasó algo muy divertido. En un momento tenía que hacer un trabajo para una empresa japonesa de autos. Tuve una reunión con varios ingenieros. Y, por supuesto, ninguno había leído nada de que yo escribí, ni les interesó. Creo que no leerían ficción tampoco. Que está muy bien, hacían autos ellos. Y uno quiso ser amable y me dijo, no, yo vi ese que se llama, ¿cómo es? El reloj de arena, el reloj de sol. Y pensé, claro, el sol mueve la sombra de las cosas quietas, es un reloj de sol visto por un ingeniero. Pero me puse contenta porque está bien, era lo que yo quería, de lo que quería hablar, del tiempo. Y el último, la paciencia del agua sobre cada piedra, para mí remite al amor. Entonces son como tres temas que son recurrentes en mí, la muerte, el tiempo, los vínculos. No, en general no soy consciente de nada cuando estoy escribiendo. Quiero decir, de ese modo me gusta escribir, como dejando que aparezcan cosas de otro lado lo más posible y no teniendo control, tratando de perder el control lo más posible. Y por eso creo que lo autobiográfico siempre se cuela. Entonces,
Por supuesto, hay historias en las que está más enmascarado y otras donde, por ejemplo, el mono. Yo no vivo con un mono, pero muchas cosas que digo ahí las pienso o las sentí alguna vez. Y hay otros, por ejemplo, La oscuridad de la fruta, que cuento sobre una chica que va a hacer un retiro espiritual con unas monjas alemanas. Yo hice algunos de esos retiros, pero no me pasó nada de lo que dice el cuento. Y cuando lo llevé a corregir al taller de Abelardo, yo le había puesto otro nombre a la narradora y Abelardo me dijo, no, ponele Camilla. Y dije, pero a mí no me pasó esto. Me dijo, no, no importa, no tiene nada que ver. Entonces, quiero decir, es medio tramposo eso también. Cuando parece que estás hablando de ciencia ficción o de cualquier cosa muy ajena o imposible, en el fondo estás hablando de vos. Y otras veces que puedes decir sinceramente tal cosa o estás mintiendo. Pensaba si tenés cuentos favoritos, personajes favoritos, ¿por qué no? Tengo, son como tan diferentes, pero hay un par de personajes que les tengo mucho cariño. Digamos un cariño nuevo para mí, porque por supuesto hay un cuento que es sobre el nacimiento de mi hijo. Ese obviamente está en el medio de mí, ¿no? Pero hay otros que más, como dijo Antonio Viravent antes, misteriosamente aparecieron en mí. Uno es Leiva, porque cuando escribí Leiva de La Garza, cuando escribí a Leiva pensaba ser un personaje antipático y desagradable. Y me esforcé mucho. Y mientras lo intentaba ser desagradable, me iba como seduciendo, me iba cayendo bien, Leiva. Y a todo el mundo le cae bien. Y es un personaje desagradable. Entonces pasan esas cosas que son como mágicas y me fascinan, me quedo fascinada. Y otro es El Pozo. Porque me senté a escribir una cosa y escribí otra, que es el mismo tipo de magia. De fuera, cuando el fuera de control Ahora, funciona. ¿qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Podés contar algo? Siempre estoy escribiendo. Los cuentos siempre, no sé, yo en mi cabeza digo, me ocurren cuentos todo el tiempo. No se me ocurren, ocurren. Y después había empezado una novela sobre el primer año de pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Vinieron mis padres a vivir a mi casa y me pasé todo el primer año mirando películas japonesas muy viejas con mi papá. Hasta películas mudas que les faltaba una parte y ponían una placa que te explicaba lo que había pasado en ese momento. Y mientras hablábamos, entonces empecé a escribir una novela sobre eso, mezclando las películas, muchas de Kurosawa que me encantan, parte de la trama y cómo la relacionaba con algo de la vida de mi papá sobre todo. Y empecé a escribir esa, después se me empezó a escribir sola otra de a fragmentos muy chiquitos y después los cuentos que ocurren todos los días. Eso estoy haciendo ahora y después otro proyecto, soy muy dispersa yo. Otro proyecto medio delirante que quiero hacer una película. Y ya empecé.